Vamos a conversar con Inés Cudo, especialista en educación y consejera del Consejo Nacional de Educación, para que nos hable de cuáles son los retos para que los chicos vuelvan a clases, pero sobre todo, y muy buenos días, señora Cudo, ¿qué significa que se declare en emergencia la educación en nuestro país? Buenos días, Mabel. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, para el Consejo Nacional es sumamente importante que la urgencia de la demanda educativa se ponga en primera línea y en agenda. En ese sentido, nos parece importante que se declare en emergencia, pero lo más importante es esperar a ver cuáles son los detalles y los puntos que se priorizan para esta emergencia, ¿no? En ese sentido, el Consejo Nacional ha sacado un comunicado hace poco donde levantamos 7 puntos que nos parecen de atención urgente para la población, en particular lo que la población reclama desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es la vuelta a clases, como señalaste, segura y progresiva, pero a la brevedad posible, ¿no? De acuerdo, pero a ver, en términos oficiales, declarar en emergencia, ¿qué significa? Porque entiendo que es una formalidad para dar un paso hacia dónde. En realidad, la declaratoria de emergencia lo que hace es otorgar competencias especiales al sector para que pueda tomar decisiones, pueda contar con recursos y pueda actuar de manera más ágil y urgente, ¿no? Es decir, si se necesita una mejor infraestructura, como por ejemplo agua, desagüe, jabón, lavaderos, eso que básicamente se necesita, sobre todo en las escuelas rurales, pues se destine rápidamente. Efectivamente, y ahí en realidad lo que depende es, como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? En cómo se organiza esa declaratoria de emergencia y cuáles son los puntos que se relevan. En este sentido, el Consejo Nacional sí está llamando a la sociedad en general, ¿no? A poner un énfasis en el retorno a la presencialidad en los servicios educativos, no solamente los de básica, sino también los de superior, de la manera más urgente posible, pero segura, ¿no? Y en ese sentido nos parece importante completar la vacunación de todo el personal docente y administrativo que está en primera línea y de los estudiantes, mejorar, como dice, la infraestructura, el equipamiento y la conectividad, las medidas de bioseguridad, reducir también la carga administrativa que tienen las instituciones educativas para que puedan enfocarse en los aprendizajes y sobre todo en el bienestar de su comunidad, ¿no? Y permitir que los estudiantes que vuelvan a las clases puedan recuperar rápidamente sus aprendizajes a partir de la convalidación de lo que han aprendido fuera de la escuela, en sus comunidades, en su familia, y darles la posibilidad de avanzar grados más flexiblemente de manera que puedan, que no tengan que repetir y demorar demasiado tiempo en terminar su trayectoria, ¿no? Ahora, ¿cuál es la experiencia en otros países? Cerca de 150, 145 países ya regresaron a clases hace rato, ¿no? Inclusive países de la región, Chile, Argentina. ¿Por qué en Perú no? ¿Cuál es el miedo o qué es lo que falta, no? ¿Hay información científica, objetiva, que nos indique que es un peligro el retorno a clase? Le pido por favor que me responda tras la pausa. Tenemos que ir a las 11 de la mañana con el gran resumen de la hora y regresamos con su respuesta. Retos de la educación en tiempos de pandemia. Escuchamos con atención a Inés Cudo, especialista en educación, consejera del Consejo Nacional de Educación, y yo le había dejado una pregunta pendiente, si es que había alguna evidencia de que los colegios, la presencia de los alumnos en los colegios significaban un foco infeccioso, ponían en peligro la salud de la sociedad. Señora Cudo. ¿Qué tal, Mabel? Efectivamente, la mayoría de países en el mundo ha retornado a la presencialidad, siempre con cuidado, y cuando las medidas de salud se respetan y se hace un monitoreo, no hay ninguna evidencia de que sea un foco de infección, ¿no? De hecho, ya se sabe que los niños contagian en general menos que los adultos, manteniendo ciertos controles y seguridad y retornando a la distancia cuando se encuentren casos. Es perfectamente seguro volver
a la presencialidad. De hecho, el año pasado hubo varias escuelas rurales en el Perú que volvieron a la presencialidad y no se encontró ningún foco de infección en esas experiencias. Hoy en día hay casi 50.000 escuelas que ya están, bueno, no escuelas, servicios educativos que ya están habilitados para volver a la presencialidad. Todavía faltan como 68.000 por ser habilitados, pero el tema no es solamente habilitarlos, sino ofrecer el apoyo necesario a esas comunidades educativas, en especial directivos y docentes y familias, para que puedan acoger a los niños de la mejor manera posible, ¿no? La población ha sufrido mucho, los niños, los adolescentes, las niñas, los jóvenes, ha pasado por una situación inimaginable, y tenemos que sumar todos los esfuerzos para devolverles un futuro con esperanza, ¿no? Un futuro en el que la educación que reciban en estos momentos es clave. Y como tú bien decías, la educación a distancia, sobre todo en condiciones como las que tenemos en el Perú, de baja conectividad, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Y a ver, la educación es importante, es decir, aprender a leer, aprender la tabla de los elementos químicos, sí, sin duda es importante. Pero hay un aspecto que quizá no se está teniendo mucho en cuenta y que explica también el hecho de que en nuestra agenda, aquí en RPP y sobre todo en Encendidos, tengamos como prioritario el retorno a clases, que es la salud mental de los niños y adolescentes. No es un año, son 2 años los que se han visto privados de estar en los espacios en donde ellos se desarrollan socialmente. ¿Cómo va a afectar eso a esta generación? Totalmente, ¿no? No es sano crecer y desarrollarse en aislamiento, con temor, las pérdidas que han sufrido, no solamente las pérdidas de familiares, sino las pérdidas económicas, el trabajo, ¿no? La situación de estrés, la violencia física, psicológica, incluso sexual que han sufrido miles de niñas, en especial durante la pandemia. Todo eso suma al duelo nacional que estamos viviendo, ¿no? Y de hecho, la educación y la institución educativa como tal es un factor de protección ante el sufrimiento y la depresión y la ansiedad. Entonces, el retorno a clases, como tú dices, es necesario no solamente por los aprendizajes que se están perdiendo, sino tal vez incluso más importante por el bienestar. Y eso es algo que se destaca en el comunicado del Consejo Nacional, ¿no? Se plantea la importancia de volver no solamente para completar los aprendizajes, porque eso incluso puede generar más estrés en los niños, sino sobre todo para garantizar su bienestar socioemocional, ¿no? Uh-huh. La combinación de estas dos estrategias tiene que ser sinérgica. Uno aprende cuando se siente bien, uno no aprende cuando está abrumado, cuando está en duelo. Entonces, pero las escuelas no están preparadas para recibir estudiantes que han perdido familiares, estudiantes que tienen que reaprender a socializar, y los mismos docentes han tenido también sus pérdidas. Entonces es necesario que el Estado, y aprovechando esta declaratoria de emergencia, focalice esfuerzos en el apoyo socioemocional a las comunidades educativas, docentes, directivos, familias, estudiantes, conectar los esfuerzos con esfuerzos del sector salud, por ejemplo, a través de los centros de salud mental comunitaria. ¿Es necesario vacunar a todos los niños de 12 años hacia adelante para que se vuelva a la escuela? Yo no creo que sea necesario, pero eso es un tema para los científicos de realidad. Entonces reformulo la pregunta. En los países en donde ya la presencialidad está ahí activa en los colegios, ¿se ha esperado a que se vacunen a los niños mayores de 12 años o no? Me parece que en muy pocos países, no sé si no conozco ninguno que haya esperado, porque de hecho, si recordarás, Europa y Estados Unidos abrieron el año pasado cuando la vacuna todavía no había sido aprobada para menores de edad. Uh-huh. Sin embargo, lo importante es ver digamos, los datos epidemiológicos, ¿no? y la prevalencia de la enfermedad en cada zona. Entonces no se trata solamente de fijarse en quiénes los que entran estén vacunados, sino que en las zonas esté la enfermedad, el virus más o menos contenido. Pero ¿no? Por lo menos sí asegurarse que los profesores estén vacunados, ¿no? Y yo creo que eso es una meta que sí se puede alcanzar. Sí, de hecho ya está la mitad de los docentes de escuelas públicas ya están vacunados, y al ritmo, si se mantiene el ritmo de vacunación, es posible lograr esa meta, y es fundamental, ¿no? Es prioritario. El Perú ha demorado en poner a los maestros como población prioritaria, así como demoró en poner en agenda el retorno a clases. Ahora que ya lo tenemos, que tenemos ambas cosas en agenda, es necesario sumar todos los esfuerzos para hacer que esta realidad sea
posible lo antes que se pueda, ¿no? ¿Y usted piensa que es mejor, no, ya lo dejamos para el próximo año escolar? ¿O podríamos aprovechar el último trimestre, ¿no? Noviembre, diciembre, porque hay algunos que dicen, ya, claro, no, ya después. Pero la cosa es urgente. No sé cuál es Sí, su efectivamente. Cada día, cada semana cuenta, ¿no? En la vida de un niño y en la vida de su familia, todos los días, todas las semanas que pasemos encerrados cuentan, y si es posible retornar en este momento, hay que hacerlo, ¿no? El calendario es finalmente una cosa que hemos inventado los humanos, pero lo importante es la conexión social, la conexión emocional, el intercambio. Nada reemplaza el intercambio entre un docente y sus estudiantes en vivo. Y eso, de todas maneras, sería un gran beneficio hacerlo este año en lugar de postergarlo al próximo, siempre y cuando las condiciones sanitarias sean adecuadas. Y en eso es lo que se tiene que enfocar precisamente el gobierno, porque es bien interesante y sintomático los resultados que hoy publica Gestión, una encuesta de Datum, ¿no? Dice el 69% de padres de familia están de acuerdo con que sus hijos acudan a clases presenciales. Claro, esto es paulatino y voluntario, no vayan a pensar que es obligatorio porque todavía hay que vencer muchos miedos. Pero cuando se hace el desagregado por nivel socioeconómico, son los sectores más pudientes, ¿no? Los que no están tan de acuerdo, ¿no? Hay un 57.4%, porque claro, en sus casas tienen mayor comodidad, tienen espacios para llevar las clases, tienen conectividad, pero en los sectores rurales y en los sectores más humildes, para ellos sí es mucho más importante. Supera el 79.3%, 76.4% desean que sus hijos, ¿no?, regresen a clases, porque aquí hay una carencia que lo que está generando es ampliar más aún la brecha y quitándole oportunidades a futuro a estos muchachos. Efectivamente, las brechas y la desigualdad se van profundizando cuando vivimos una situación así. Y es bien importante que el retorno sea voluntario y enfocar los esfuerzos sobre todo en las poblaciones más afectadas, más vulnerables, como tú dices, que tienen menos recursos y menos posibilidades de atender y conectar a sus hijos a un servicio educativo a distancia. De hecho, además, no solamente el tema de la salud mental no solamente está afectando a los niños, ¿no? Un estudio reciente de la Universidad de Nueva York y del Ministerio de Educación se encontró que el 59% de las personas que cuidan a estudiantes de primaria están experimentando síntomas de depresión y ansiedad, ¿no? Sí. Porque tener que sacar adelante a tu familia en medio de una crisis económica y al mismo tiempo tratar de sacar adelante a tus hijos en su educación en casa es abrumador para cualquiera, ¿no? Mientras vas perdiendo familiares, y creo que tener el soporte de una comunidad educativa que sostiene, que te ayuda a sostener a tus hijos y que sobre todo te descarga de algunas responsabilidades, es fundamental para las familias también. Entonces, estamos hablando del bienestar en general de todos. Y eso que no hemos hablado de la educación inicial, creo que ese es un punto también importante, son en los primeros 5 o 6 años en donde el desarrollo neurológico de nuestros hijos pues están así como una esponjita y lamentablemente no hay espacios donde socialicen, quizá muchos presenten dificultades inclusive al hablar, postergan estos potenciales socializadores. En fin, yo la invito para que en otra oportunidad podamos hablar de este tema tan importante para RPP y Encendidos. La educación es un tema sumamente